¿Qué tal, Reverquest maníacos? Pues aquí estamos en un nuevo contenido aquí en vuestro canal favorito de realidad virtual mixta y aumentada. Recuerda esa comunidad que andabas buscando por YouTube, por la red de redes, ¿la has encontrado? Ya estás aquí en Reverquest VR, pues aprovecha, suscríbete si no lo has hecho ya, marca la campanita en todos y disponte a viajar conmigo a lo más profundo, a lo más entretenido y a lo más apasionante de la realidad virtual mixta y aumentada aquí en ReverQuest VR. Bueno, pues vamos con un vídeo de actualidad, de estos que me gusta realizar para poneros al tanto de lo que rodea al mundo de la realidad virtual mixta y aumentada. Por parte de las distintas compañías que están apostando seriamente por esta tecnología, lógicamente. Bueno, en este caso yo pienso que cuando salen noticias de todo tipo, de actualidad, como digo, de realidad virtual, las que más suelen llamar la atención, y así lo aprecio yo también en el canal, son las que son referidas a Meta. ¿Y por qué? Pues yo creo que es bastante sencillo. Meta está apostando por la realidad virtual aumentada y mixta de una forma evidente, con muchos visores que parece ser que los próximos años van a salir al mercado, apostando y evolucionando toda esta tecnología para llegar a donde ellos quieren, para el tema de ellos fundamentalmente para el tema del metaverso, etcétera, etcétera, pero que al final, independientemente de que lo usemos para eso o para jugar, etcétera, al final nos vamos a ver beneficiados por todas las tecnologías que esos visores incluyan. Bueno, y en este ámbito de Meta concretamente, ya sabéis que os traigo también noticias de Apple o noticias de hace poco traje de Valve, de su último visor que parece que se va a presentar dentro de poco, que incluso ahí me hacía dudar entre si compraré en el futuro este visor de Valve si se anunciara y tuviera las características que presupongo, o el propio Project Cambria, que era mi favorito hasta el momento. Pero bueno, eso ya lo irá diciendo el futuro. La cuestión es que ya os digo, os intento traer noticias de todo tipo, aunque ya digo que veo por el canal que las que más llaman la atención generalmente son las de Meta y lo veo lógico por lo que he comentado anteriormente. Bueno, pues en este caso, otra cosa muy buena bajo mi punto de vista que tiene Meta en cuanto a la realidad virtual mixta y aumentada es que nos hace muy partícipes de todo este proceso, de toda esta evolución que está teniendo la realidad virtual aumentada y mixta. Pues eso, mostrándonos cosas, teniéndonos al tanto de sus propias evoluciones para llegar a eso que quieren llegar, etcétera, etcétera, y haciéndonos partícipes en cierta manera de todo este fervor que tienen ellos y que yo creo que es bonito que nos hagan parte de ello también para que veamos cómo van evolucionando, cómo van creando cosas nuevas, cuáles son sus objetivos, etcétera, etcétera. Y después, lógicamente, pues lo que también nos deseamos y queremos es que, bueno, pues que cuando lleguen los productos finales sean a un precio que podamos, en cierta manera, asumir todos y podamos disfrutarlos todos de alguna manera. Bueno, pues en este vídeo concretamente os voy a comentar, porque recientemente Mark Zuckerberg en persona nos comentó, o nos enseñó a través de un vídeo 4 prototipos de visores sobre los que están trabajando para llegar a un visor final que tendría las características que estos visores muestran por separado, pero que yo intuyo que lo que se busca es obtener un visor que todo esto lo aúne en uno, ¿no? Todo lo que voy a comentar. Estaréis viendo ahora mismo, acabo de ponerlo, un vídeo en el cual, pues ese que os nombraba, en el cual Mark Zuckerberg nos va enseñando los distintos visores. Y bueno, pues ahora a continuación os voy a comentar cada uno de ellos, os pondré alguna imagen, etcétera, para que tengáis claro cuáles son cada uno de ellos. Y bueno, y después sacar unas pequeñas conclusiones al final del vídeo al respecto. Bueno, de estos 4 prototipos que anunciaron, y ya digo que me encanta porque nos hace más partícipes de toda esta aventura de la realidad virtual. Tened en cuenta que, como he mencionado en alguna que otra ocasión, la realidad virtual ahora mismo se encuentra, aunque nosotros lo veamos en las MetaQuest 2, por ejemplo, etcétera,
veamos pues visores realmente avanzados, ¿no? Para lo que había hace poco. Pero aún así estamos en una fase muy primaria de lo que es esta tecnología, y eso se ve, por ejemplo, a nivel de videojuegos, etcétera, que todavía, como yo nombro en muchas ocasiones, las compañías importantes en el sentido monetario, las que nos pueden traer verdaderas experiencias, no de calidad, sino más profundas, con más dinero, para que puedan ser más extensas también, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso todavía no ha llegado, pero sí vemos que, bueno, por eso digo, estamos en un estadio muy primario de la realidad virtual, aunque nos pueda parecer otra cosa, y por tanto ser parte de este proceso, que fue una de las causas por las que creé yo el canal, el ser parte de esta evolución y de este nacimiento de esta tecnología, estar en este momento con esta tecnología me interesa mucho, y me gustaba mucho la idea de compartirla también con vosotros y vosotras, y haceros partícipes también, pues personas que a lo mejor no conocíais esto, pues que os vaya sonando, que lo vayáis conociendo, que veáis lo bueno que tiene, también sus pegas, que alguna tiene, pero sobre todo las cosas buenas que van a venir, etcétera, etcétera, porque para mí es una tecnología que ya no tiene freno ninguno. Ya esto va para adelante, hay muchas compañías importantes interesadas en ello, y seguro que más adelante, conforme los visores sean mejores, etcétera, pues más compañías se van a interesar, porque claramente es el futuro de los videojuegos, del entretenimiento y de muchas cosas más, como la educación, la tecnología médica de realidad virtual, etcétera. Es decir, esto es el futuro, nos guste o no, y queramos retrasar el momento de incorporarnos a ella o no, al final va a ser el futuro. Bueno, pues ya volviendo a los prototipos que mostraba Mark Zuckerberg, mostraba concretamente 4 prototipos. El primero lo llamó Butterscotch. Podríamos traducirlo como mantequilla escocesa, algo así. Bueno, ¿en qué se centra este prototipo? Que estáis viendo la imagen ahora mismo a mi lado. Pues se basa en el tema de la resolución retinal. ¿Qué es esto de la resolución retinal? Pues es conseguir la misma resolución en la pantalla, que sería de 60 píxeles por grado. Es decir, que en cada puntito que nosotros vemos en la pantalla cuando vemos un juego o lo que sea, pues en cada punto habría 60 píxeles por punto, por grado. Entonces, ¿qué nos daría eso? ¿Qué significa eso de resolución retinal? Pues nos daría la resolución de la vida real, es decir, veríamos la realidad virtual tal como vemos la realidad real. Es decir, ya no habría diferencia cuando nos pusiéramos el visor entre lo que vemos en la realidad y lo que vemos en lo que es el mundo real, o sea, en el mundo ficticio o el mundo de la realidad virtual. Entonces, bueno, pues eso es un gran avance, porque sería ese es uno de los objetivos principales de la realidad virtual, para que esa sensación de inmersión en las experiencias virtuales sea máxima y tengamos una calidad muy muy buena, semejante a lo que tenemos con nuestros propios ojos y cómo vemos nosotros la propia realidad. Pues en esto se centra este Butterscotch. Después se presentó otro prototipo. Bueno, hay que decir que el objetivo en este sentido de Butterscotch, o de lo que es la resolución retinal, sería la relación 20-20, y por tener una referencia actual, las Quest 2 nos dan una referencia 20-60. ¿Qué quiere decir? Que hay un desequilibrio claro en esos puntos grado por punto, y por tanto, pues claro, vemos muy bien las cosas, pero no llega a la resolución que tenemos, digamos así, en la vida real. Y este es el objetivo. Bueno, el siguiente prototipo que mostró Mark Zuckerberg es el Half Dome. El Half Dome se centra en las lentes varifocales. ¿Qué es esto de las lentes varifocales? Bueno, pues igual que en la realidad, nosotros si miramos a un objeto de cerca, nuestro ojo enfoca automáticamente ese objeto de cerca, y si de repente miramos a lo lejos, por ejemplo yo estoy mirando la pantalla del ordenador ahora mismo, pues automáticamente el ojo enfoca como digamos a lo lejos, distancia larga, distancia corta. Pues eso son las lentes varifocales, es decir, lentes que
nos permitan enfocar de cerca y de lejos. Por ejemplo, hay muchos juegos ahora mismo, cuando tenemos equipos muy potentes, que cuando nosotros estamos jugando o tenemos una experiencia en realidad virtual, lo vemos todo todo absolutamente, tanto de lejos como de cerca, a una resolución muy alta. Sobre todo esto es soportable cuando tenemos un PC de grandes prestaciones. Pero también podemos observar, si no tenemos esas grandes prestaciones, tenemos ordenadores más humildes, que vemos lo que está más cerca, lo vemos más nítido, y lo que está más lejos lo vemos como borrosillo, ¿vale? Pues esto, con esta tecnología de lentes varifocales, se solucionaría, porque automáticamente la lente, según donde nuestro ojo estuviera mirando, yo creo que esto tendría que ir relacionado un poco con el seguimiento ocular, que detectaría nuestra retina y detectaría si estamos mirando a lo lejos o estamos mirando a lo cerca. Y automáticamente la lente se adaptaría para que enfocáramos con toda nitidez tanto lo que tengamos a la distancia como lo que tengamos de manera cercana, ¿no? Imaginaros que estamos, que digo yo, en un juego que estamos disparándole a unos enemigos, etcétera, tenemos un enemigo cerca y otro lejos. Al enemigo de lejos, ahora mismo, en muchas ocasiones lo veríamos un poco borroso, no podríamos apuntar de forma objetiva y de forma muy exacta, porque no lo veíamos totalmente nítido. Con esta tecnología, pues ya os digo, como nos adaptaría automáticamente la lente de lejos y de cerca, pues si tenemos un enemigo de cerca y le vamos a disparar, miraríamos al enemigo de cerca, de lejos, perdón, y lo veríamos nítido. Y ahora iríamos al que tenemos cerca, y también la lente se adaptaría y lo veríamos también súper nítido para no fallar el disparo, etcétera. Este es el tema, y esto además lo que nos proporciona, lo que va a proporcionar, es la profundidad de campo dentro de la realidad virtual, porque ahora mismo, aunque nosotros veamos, lógicamente, si miramos algo de lejos, se ve lejos, vemos que está a la distancia, pero no hay el concepto de profundidad, no sé si me explico, el concepto de profundidad con volumen, para que me entendáis, no existe. Ahora mismo es todo un plano, pero que podemos ver de lejos y de cerca. De esta manera, con estas lentes varifocales, tendríamos profundidad de campo, igual que por ejemplo las Project Cambria traerán para el tema del pass-through con una cámara especial para eso, para que podamos tener profundidad de campo en el sentido de los volúmenes, que si yo tengo aquí, imaginaros, un libro delante y a continuación tengo la tele, por ejemplo, pues vea todo con su volumen correspondiente, que no sea un plano, digamos así, que no sea como una foto que tenga yo aquí y lo vea todo como una foto, aunque distinga distancias. En ese sentido, las varifocales nos darían la profundidad de campo a nivel de volúmenes de los objetos en las distancias, etcétera. Con lo cual, evidentemente, esto nos proporciona, junto a lo que comentaba anteriormente, la resolución retinal, un realismo tal como la realidad propia. Es decir, veríamos todo ya no solo a una resolución real de la retina nuestra, como vemos la vida real normalmente, sino que también en cuanto a profundidad de campo, etcétera, lo veríamos también todo totalmente como en la realidad. No habría distinción entre ver un objeto en la realidad virtual y ver un objeto en la realidad real, para que me entendáis. Bueno, el siguiente prototipo que mostró Mark Zuckerberg es el Starburst, que hace influencia o pone el punto en la llaga en el tema de la iluminación, lo que es el HDR o alto nivel, rango dinámico de brillo, perdón, HDR. Bueno, pues este HDR, el que figura en la realidad, es de 20.000 nits. 20.000 nits es como, para que me entendáis, los nits, cada nits es como un nivel de brillo. 20.000 nits se entiende que es mucho brillo. Por ejemplo, las televisiones 4K HDR actuales suelen tener unos 700, 800, aunque tienen mucha más capacidad de nits, pero las películas no suelen usar más de 1000, 1500, etc. Pues en este prototipo, el Starburst, tendríamos hasta 20.000 nits, que sería el brillo de la realidad. Es decir, veríamos todos los brillos, las sombras, los negros puros, etcétera, todo como si fuera igual que en la realidad. Bueno, sí es verdad que
Esto hay que investigar un poco porque el tanto brillo en el ojo tan de cerca no sabemos muy bien todavía si puede ser perjudicial para nuestros ojos o no, o habría que poner algún tipo de filtro delante, etcétera. Pero lo que sí se toma como un rango aceptable para que el brillo, las tonalidades de iluminación, reflejos en las pantallas, en todos los objetos que tengamos en la realidad virtual, sombras, etcétera, sea lo más parecido posible a la realidad, el mínimo serían 10.000 nits. Y este prototipo llegaría a los 20.000, pero ya os digo que sería un brillo que a lo mejor podría ser dañino para la vista, no se sabe hasta que se desarrolle más esta tecnología o este prototipo. Y por último se mostraron las Holocake 2, que hace énfasis en el tema de lo ligero, de lo portátil, digamos así. Nos muestra un visor totalmente ligero en comparación a los visores actuales, pequeñito, que aparentemente no tiene mucho peso, etcétera, y que montaría unas lentes pancake, por aquello de lo finitas también que se ve. Lo podéis ver en la foto que tenéis puesta ahora mismo, se ve ese modelo y se ve un modelo pues realmente lo que se persigue en el futuro, un modelo de visor de realidad virtual aumentada y mixta que realmente no sea pesado, que sea casi como unas gafas normales como las que llevo yo, etcétera, etcétera. Y esto lógicamente va a llegar, pero todavía quedarán algunos años hasta que todos estos prototipos se puedan desarrollar completamente y se puedan, muy importante, para que tengan ese tamaño, hacer más pequeños todas las piezas, todas las lentes, todas las cosas que van en el visor, para que en tan poco espacio tengamos una potencia muy alta y una experiencia, pues ya os digo, juntando los 4 prototipos, una experiencia completamente real. Es decir, prácticamente con estos avances captaríamos la realidad virtual casi como la realidad, bueno, casi no, como la realidad, igual que la realidad. No habría distinción ya entre la realidad y lo ficticio o la realidad virtual. Bueno, pues estos son los prototipos que nos mostraba Mark Zuckerberg para continuación. Y esto, bueno, no lo he visto mencionado mucho en ningún artículo, si hay fotos, etcétera, pero no se le da mucha importancia, parece ser. Bueno, no lo sé. Yo por lo menos a mí sí me llamó la atención y así lo comento. A continuación, Mark Zuckerberg, quizás enfocándose a este último modelo, el Holocake 4, o 2, espérate, Holocake 2, perdón, el Holocake 2, pues se colocaba ni más ni menos que las Project Cambria, al menos esa imagen que tenemos actualmente del Project Cambria, ya no sabemos, ahí tengo yo una duda, porque claro, si Mark Zuckerberg lo presentó como un prototipo, ya me queda a mí la duda si el Project Cambria realmente va a tener otro aspecto, diferente al que tenemos como Project Cambria, el que yo he puesto en algunos vídeos, etcétera, el que filtró este muchacho de Twitter y demás, Brad, y bueno, me quedé un poco sorprendido porque claro, si está mostrando prototipos y nos muestra precisamente las Project Cambria, que se las coloca, se las pone, nos echa unas risas como diciendo fijaros lo que tengo y tal y cual, sería la primera imagen no... por ejemplo, el vídeo que puse hace tiempo de actualidad que se veía Zuckerberg usando el pass-through en color, que estaba como difuminada las gafas. Pues en este caso nos muestra con toda claridad las gafas, por un lado, por otro. Prácticamente es el modelo que nosotros ya, o que yo ya os adelanté en varias ocasiones en el canal. Y me sorprendió en cierta manera que lo mostrara como prototipo. Y esto me hace dudar ya si lo que vayan a mostrar cuando presenten Project Cambria tendrá otro aspecto. Otro aspecto a lo mejor más impactante que no nos esperamos. Pero bueno, eso no lo sabremos hasta que se presente, hasta que ya se nos diga un precio final para el producto, etcétera, etcétera. Pero este detalle parece una cosa intrascendente, pero primero el hecho de en este vídeo mostrarnos con toda claridad
este prototipo que son las Project Cambria, las que conocemos hasta ahora, y no sé, me dio a mí que pensar. Pero bueno, ya vosotros podréis sacar también vuestras conclusiones y me encantará leerlas en la zona de comentarios, animaros y estar activos dentro de la comunidad ReverQuest VR y decirme qué opináis de esto que os estoy comentando. A mí ya os digo, me pareció un detalle, por un lado, interesante en el sentido de que ya vimos con libertad cómo era ese Project Cambria y podemos confirmar cómo es, pero el hecho de que lo mostrara, ya os digo, como un prototipo, a mí me deja que pensar de si todavía tenemos más capacidad de sorpresa sobre los que nos vaya a presentar próximamente Meta sobre sus Project Cambria o esas Arcata, que en teoría se van a llamar Arcata, y que realmente al final el producto final sea diferente, incluso en cuanto a diseño, etcétera. Esperemos que incluso mejor que estas Project Cambria. Y bueno, pues habrá que estar atentos a las próximas noticias a ese respecto, porque se supone que las Arcata se iban a presentar en septiembre o iban a salir a la venta en septiembre, con lo cual, bueno, pues en principio no nos quedan muchos meses para saber si realmente al final este es el diseño final o esto es un prototipo y todavía tenemos capacidad de sorpresa. Ojalá que también la sorpresa venga por el lado del precio, sería un puntazo, aunque sabemos que los 800 o 1000 euros no nos los va a quitar nadie, pero yo sigo ilusionándome por la gran apuesta que hace Meta por la realidad virtual y que nos dé incluso una sorpresa que a nivel de precio, que sea un visor que realmente costaría más, pero que nos dé esa sorpresa y pueda ser más asequible para el público en general. Aunque a lo mejor tenga un precio superior a las MetaQuest 2, eso va a estar claro, pero que por lo menos sea más asequible de lo que pensamos. Y bueno, pues poco más puedo comentar de esto. ¿Qué conclusiones puedo sacar yo de todo esto? Ya finalizando. Bueno, está claro que el objetivo, o por lo menos yo lo veo claro, que el objetivo final de Meta es conseguir aunar todas estas tecnologías que os he comentado brevemente en un solo visor. ¿Qué tecnologías? Resolución retinal, unas lentes, diseñar unas lentes Pancake o unas que vinieran en el futuro más avanzadas que recogieran 4 requisitos, que son los que se nos han mostrado. Primero, el primer requisito, resolución retinal, la misma resolución que obtenemos en la vida real, obtenerla a través de la realidad virtual. Segundo, el tema de... a ver, que ya se me olvida. El tema de eso, de las lentes varifocales, de tener capacidad de que la lente pueda ver de cerca y de lejos, ganando, lógicamente, en profundidad de campo en cuanto a volúmenes, etc. Después el tercer componente, que sería el HDR, un HDR real, es decir, que captemos la iluminación, reflejos, etc., tal como se captan en la realidad, sin ningún tipo de diferencia. Y finalmente, que sean pequeñitas, para que lo podamos adaptar a un visor estilo Holocake 2, el último que os he mostrado, que es muy pequeñito, digamos así, el Project Cambria, lo que conocemos, ese prototipo que yo os comento, lo que conocemos de Project Cambria es lo más enfocado a ese Holocake 2, es como si nos dijera, te deja que pensar, porque ¿por qué al final mostrar... Perdonad que haya cortado. ¿Por qué al final mostrar las Project Cambria? Quizás nos quiera decir que han aunado en Project Cambria esos 4 prototipos que nos han mostrado y que Project Cambria es el resultado de eso. Podemos interpretarlo así. Mira, tenemos resolución retinal, tenemos el tema del HDR. Tenemos el tema de que sea compacto, que sean unas lentes pequeñitas, etc. Y que sea varifocal, que podamos enfocar de lejos y de cerca con profundidad de campo. Y después al final nos muestra las Project Cambria. Bueno, ahí lo dejo. Dejadme vuestra opinión, que esto es muy interesante, de verdad. Es muy interesante que lo debatamos entre todos, porque da mucho que pensar. A lo mejor yo me estoy aventurando demasiado, a lo mejor... Las Project Cambria a lo mejor no
recogen estos cuatro componentes en plenitud, pero sí puede ser que Project Cambria nos estén diciendo que es el principio para llegar a esa plenitud, a ese visor, a lo mejor que tengamos una resolución retinal óptima, todo óptimo, pero que ya Project Cambria sea un producto que se acerca mucho a esos cuatro componentes que ellos buscan en un visor. Lo veremos, nuevamente lo veremos. Lo veremos cuando sea anunciado finalmente y ya podamos saber las características, etcétera. Pero no me digáis que no os estoy picando el gusanillo y no pensáis igual que yo que puede ser esta consecución de presentaciones el hecho de que finalice con el Project Cambria pueda ser como un anuncio indirecto de lo potente que puede ser el visor Project Cambria, incluso más de lo que nos pensamos. Pero bueno, ya os digo, hasta que no sepamos información oficial de características, etcétera, no podremos confirmarlo. Pero a mí me da que pensar, si analizamos el vídeo concienzudamente, me da que pensar esto último que os he reflexionado. A lo mejor estoy equivocado, no lo sé, pero también me ilusiona. Por otro lado, haber llegado a esta conclusión me ilusiona, porque ya sabéis que apuesto plenamente por la realidad virtual, que estoy intentando darlo todo y ofrecer lo mejor de mí mismo para también transmitiros toda esta pasión y todo lo que se nos va a venir encima sobre esta tecnología. Estoy también tratando de colaborar con desarrolladores de videojuegos, etcétera, ayudándoles a mejorar sus videojuegos, etcétera, para que así también puedan esos desarrolladores que ya están desarrollando para la VR aprendan, sepan dónde están las dificultades en VR, etcétera, y investiguen sobre ello. Y cuando llegue ese momento feliz en que tengamos un visor tan potente como el que estamos diciendo, pues podamos disfrutar también de un software, de unos videojuegos adecuados a estas tecnologías. Estoy colaborando, ya os digo, estoy intentando también colaborar con tiendas, etcétera, a ver si llegamos a acuerdos, etcétera, para traeros también lo mejor, traeros regalitos y cosas al canal. Pero bueno, todo esto es parte de mi ambición para este canal, que todavía es humilde, todavía no es muy grande, pero que agradezco cada apoyo que me dais, porque es un soplo de aire y un reconocimiento a que lo que estoy haciendo no está hecho de manera incorrecta, sino que voy por buen camino. Bueno, pues os dejo con esta última reflexión que os decía. Comentádmelo en la zona de comentarios, de verdad que es interesante. Quiero saber vuestra opinión a este respecto. ¿Creéis que el mostrar estos prototipos en este momento, con estas características que hemos comentado, y que finalicen con el Project Cambria, puede significar que ya hay tecnologías, algunas o todas, o un principio de estas tecnologías incorporadas a Project Cambria? Y por eso nos han mostrado esto, para después decir, pues Project Cambria tiene esto. A lo mejor no de manera óptima todavía, porque hay que seguir investigando, pero a lo mejor sí puede ser que nos sorprendamos más de lo que esperamos. Y bueno, pues yo desde luego de Meta me lo creo todo, porque desde que sacó las MetaQuest 2 a ese precio tan brutal, que incluso a mí me ha permitido entrar en la realidad virtual y apostar por ella, pues me creo todo. Me creo que son capaces de todo, porque además están invirtiendo muchísimo dinero en avanzar rápido y en avanzar en productos ya realmente competitivos y realmente buenos, porque MetaQuest 2, a pesar de su precio, es un muy buen producto. Ya lo he comentado en algún que otro vídeo. Bueno, ReverQuest maníacos, yo creo que es suficiente estas reflexiones. Ya sabéis la apuesta seria de Meta por la realidad virtual, y veremos qué sorpresas nos trae Project Cambria de aquí a que se presenten. Si os ha gustado el vídeo, por favor, darle a me gusta, apoyad el canal, porque es la única forma de que pueda crecer y que pueda ofreceros cada vez más cosas que estoy deseando, pero para que tiendas confíen en mí, para que desarrolladores confíen en mí, etcétera, etcétera, y os pueda traer contenidos de todo tipo, novedosos incluso, etcétera, necesito vuestro apoyo, necesito que le deis a me gusta a los vídeos, si os han gustado. Lógicamente, si no os han gustado, no le vais a dar a me gusta, pero si os gustan, no os limitéis simplemente a verlo, darle a me gusta,
porque eso hace que lo visualicen más personas. Dejadme comentarios, que este vídeo concretamente se da mucho a que podamos debatir el tema. Dejadme comentarios, que es muy interesante para mí poder escucharos y saber lo que opináis. Y si habéis conocido el vídeo, perdón, otra vez, ya me lío como siempre. Si habéis conocido el canal a través de este vídeo, explorad un poco el canal, veréis que os va a gustar porque todos los contenidos están poco más o menos enfocados como este, a una cercanía con vosotros, en traeros esta tecnología de la forma más cercana y daroslas a conocer, y a los que ya la conocéis, pues compartir la pasión por esta tecnología con todos vosotros y vosotras. Pues si os ha gustado, suscribíos al canal, marcad la campanita en todos y a disfrutar de ReverQuest VR, porque tú estabas buscando una comunidad como esta y la has encontrado. No la dejes escapar. Dale a me gusta, comenta y sobre todo suscríbete, apoya el canal para que podamos ir a más, para que podamos llegar cada vez más lejos y podamos ir de la mano junto a la evolución de la realidad virtual aumentada y mixta, para que cuando llegue el momento seamos una de las mejores comunidades de realidad virtual de la red de redes. ReverQuest VR, te espero. Nos vemos en un próximo contenido. Hasta pronto aquí en ReverQuest VR. No lo olvides. Hasta pronto.